todos los oyentes, a todos los seguidores de Inflexible. Estamos desde exteriores. Hoy le visitamos al doctor Andrés Escobar, que nos recibió cordialmente en su lugar de trabajo. Así es que para molestarle sobre un tema que hoy estamos celebrando aquí en nuestra ciudad de Guarambaré, que muchos lo denominan Fundación de Guarambaré. Y creo que es muy importante en honor a la verdad y por respeto también a los que fueron nuestros ancestros, los primeros pobladores de ese pueblo de Guarambaré, que fue creado en el norte de nuestro país, en las inmediaciones del río Ipané, Jejuí, que posteriormente fue trasladado esa comunidad con la población y todos sus enseres a este lugar donde hoy actualmente está asentado lo que es la ciudad de Guarambaré. Y creo que es una fecha muy importante para analizar, reflexionar y conocer un poco la verdad sobre nuestra historia, basado en documentos, basado en testimonios de gente entendida en la materia y que corresponde en homenaje a lo que es hoy nuestra querida ciudad de Guarambaré. Muy buenos días, doctor. Gracias por recibirnos aquí en tu lugar de trabajo y la presentación del tema ya anunciado. Así es que, ¿qué podemos decir al respecto, doctor? Bueno, y buenos días para vos, Clemente, para tu programa Inflexible, para todos nuestros compueblanos, guarambareños. Guarambaré sin duda es un botón dentro de lo que es los pueblos del Departamento Central y el Paraguay, juntamente con Ipané, porque nuestro origen se remonta a la época precolombina. Se remonta a la época prehispánica, significa antes de la llegada de los españoles. Nosotros ya existíamos, nuestros pueblos, nuestros ancestros, nuestra sangre. Si nosotros hacemos un ADN, así como hoy se hace un ADN, por ejemplo, para determinar la paternidad, por ejemplo. Sí, la línea. o la línea. La línea de donde proviene, por ejemplo, un pueblo de un determinado lugar. Se ha demostrado, por ejemplo, que sus raíces provienen de Asia. Es decir, que en algún momento hubo alguna migración. Y eso explica, por ejemplo, el origen y la proveniencia de los pueblos. Y nosotros, si hacemos un estudio, vamos a ver que provenimos de indígenas. Somos una raza mestiza y nuestras raíces están en el norte, en Jejuí, donde ya estaba el pueblo de los guarambarenses. No se decía guarambareño, guarambarenses, ipanenses. Era una especie de tribu. Tribu. Pero ¿cómo se organizaban esta tribu? Esta tribu, por ejemplo, estaba en una Mesopotamia, entre los ríos Jejuí al norte y Ipané al sur. Era una Mesopotamia lleno de árboles frondosos, animales, y pescaban los guarambarenses, pescaban en el río Jejuí, y los ipanenses que estaban cerca del río Ipané abajo, pescaban en el río Ipané. Ellos no se molestaban. Y el territorio que yo ocupaba era, por ejemplo, de 15 kilómetros. Y entonces, en ese 15 kilómetros había, por ejemplo, 5 tabas. Y en cada taba vivía 100, 200 personas, porque la taba era casi de 50 metros y ahí vivían 200 personas. Y había acá había una taba, qué sé yo, a la altura de la fábrica Baez, que era un poco más allá, otra taba, y así. Llenaban más o menos un área geográfica de 15 kilómetros, pero todos eran guarambarenses. Cada uno regido por un subcacique, porque había un cacique principal. Un cacique principal. Otra vez que cuando había un asunto importante se reunían todos en un lugar. Esta dispersión era necesario porque no podían estar todos juntos en un lugar y pescar todos en el mismo lugar y cazar todos en el mismo lugar. Tenían que usar todo el área. Entonces nosotros ya existíamos como pueblo antes de la llegada de los españoles. Entonces, el hecho de decir se fundó Guarambaré es casi un sacrilegio.
Lo voy a decir de esa manera para que se pueda entender. Que Guarambaré se fundó en 1682 es un sacrilegio, porque vamos a omitir, a dejar de recordar fundamentalmente a dos personas muy importantes del Guarambaré del norte, del Guarambaré de Jejuí, que son Aracaré y Oberá, y su hijo Huiraró. ¿Qué significa Aracaré? Aracaré era el cacique de Guarambaré, pero que también tenía ascendencia sobre Ipané y Atirá. Él era el cacique, se reunían los tres pueblos, él era el cacique más fuerte. Entonces, le pidió Domingo Martínez de Irala, un contingente de 800 personas para ir a buscar a Juan de Ayolas, que estaba en la Candelaria y que había cruzado hacia el Chaco, hacia Bolivia, y no volvía. Y miedoso, temeroso de los guaycurúes, de los agaces, le pidió a los pueblos del Jejuí que le acompañara con 800 hombres. Y este Aracaré era el líder de ellos, y él se negó. Se negó. Se negó, ¿por qué? Porque ni ellos salían de su zona de confort, de su zona de 15 kilómetros, porque se respetaban. Porque más allá de los 15 kilómetros ya estaban los itatíes, que se llamaban ñuara. Ellos no podían entrar ahí. Claro. Es como tu casa está acá, no puedes entrar ahí. Había un respeto entre comunidades. Vos no puedes entrar a cazar ahí donde es el lugar de la otra tribu. Ellos tampoco entraban en el Chaco, porque ahí estaban tribus muy hostiles, muy primitivos, que eran los guaycurúes, payaguáes, ayoreos, etcétera, etcétera. Entonces, viene un español y te pide, acompáñame, pero vos ahí adelante, con 800 hombres. Es decir, que si hay flechas ahí, ¿quiénes van a recibir? Ellos van a recibir ese... Los guarambareños. Guarambarenses, perdón. Entonces, no había agua. Ellos no conocían el Chaco. ¿De dónde iban a conseguir agua dulce? Y se quedan sin agua, sin alimento. ¿Cómo alimentar 800 personas? Entonces, él se niega para preservar la vida de su hombre. Y, merced a eso, o en virtud de eso, él recibe la sanción de ahorcamiento del segundo adelantado. El primer adelantado era Pedro de Mendoza, que tuvo muy poco tiempo, falleció en el 36 para 37, yendo de vuelta a España. Y se nombra a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca viene en el 39, llega en el 40, 41 en la isla de Santa Catalina, se entera de que Buenos Aires ya se despobló por destrucción y viene a pie cruzando Santa Catarina con un camino que ya existía desde hacía mucho tiempo que se llamaba Tapé Avirú. Y llega acá en 1941. Y lo primero que hace en 1941 es mandar a ahorcar a Aracaré por esa insurrección. Y a modo de dar un ejemplo también a aquellos que se antepongan a los mandatos. De que hizo algo absolutamente normal, sano de un líder, ¿verdad? Cuidar, resguardar la salud de sus súbditos. Y después, años más tarde, esto no olvidaron los nativos. Hubo también otro levantamiento ya del chamán llamado Oberá. Hay que tener en cuenta una cosa. Todos los nativos tenían nombres únicos. Por ejemplo, Aracaré, Oberá, el tiempo relámpago. Había otro también, Canindeyú. Era un nombre también. Por eso que cuando alguien dice que Guarambaré toma su nombre de un cacique llamado Pedro Guarambaré, es también erróneo, porque Pedro es un nombre español. Un nombre español. Y Guarambaré se refiere a la tribu de los guarambarenses. Y los nombres de los nativos es único. Y esos nombres no fueron atribuidos ya por los conquistadores como para identificarlo. Cuando se unieron, eso comenzó con Domingo Martínez Irala, que se unió a la hija de los caciques y tuvieron hijos, y a su vez
él promovió que sus capitanes se casaran otra vez con las Ujú. indígenas, y ahí ya era Pedro. Y necesitaban un ahí nombre ya- para identificarlo también. Ahí ya tuvieron nombres españoles. Y, por ejemplo, uno de los primeros fue Ruiz Díaz de Guzmán, que tenía 30 años, 25 a 27 años, en 1560. Fue uno de los escritores, ¿verdad? Narradores de la conquista, que escribió La Argentina, que fue publicado en 1612. Él era hijo de Alonso de Guzmán, que vino con Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca y se casó con Úrsula Martínez de Irala, con la hija de Domingo Martínez de Irala. Entonces su hijo ya fue un mestizo. Y él fue el segundo escritor. El primero sería Ulrico Schmidl. Pero, entonces, si nosotros decimos en 1682 se funda Guarambaré a los efectos Bueno, jurídicos, guarambarenses ya existíamos antes, ya existía antes los de españoles. la llegada de los españoles inclusive. Es un Pero pueblo ¿a partir prehispánico. de qué momento se acuñó el nombre Guarambare? Porque creo que ahí empieza una nueva historia. No, guarambarense. Con el tiempo fue cambiando la denominación de guarambarense a guarambaré. Hay tres periodos. Guarambaré Ñuaras se llamaba inicialmente cuando, digamos, los españoles llegaron allá. Guarambaré Ñuaras. ¿Por qué? Porque los itatines eran los ñuaras. Itatines era entre que terminaba el dominio de los guarambarenses, comenzaba la cordillera de Maracayú y hasta el norte, el río Apa. Toda esa franja era de los itatines o ñuaras. Entonces, esa parte de los guarambarenses que llegaba hasta los itatines se llamaban guarambaré ñuaras. Y luego, cuando llegaron los franciscanos y se formó la reducción, los unió en un solo lugar, de los 15 kilómetros, los puso en un solo lugar, los redujo, eso se llama reducción, reducir. Ahí se llamó Guarambaré de Todos los Santos. Guarambaré de Todos los Porque Santos. fue fundado un 1 de noviembre de 1580. Y 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Entonces, Guarambaré, Todos los Santos. La primera denominación de Guarambaré. Ñuaras. Guarambaré Ñuaras. Guarambaré, Ñuaras de Todos los Santos. No. Guarambaré, O sea, Guarambaré era Ñuaras antes de la antes. llegada de los españoles. Y a partir de la reducción, 1580 con los franciscanos se llamó Guarambaré de Todos los Santos. ¿Por qué? Porque fue fundado un 1 de noviembre. 1 de noviembre. Tendríamos que festejar 1 de noviembre también. Entonces, si lo de Guarambaré, ya sí. estamos Si vamos a diciendo, tener en cuenta la historia ahí sí se y los fundó acontecimientos. una reducción. Sí, Ahí ya se puede hablar de fundación. sí. Se creó la primera población La primera población Guarambaré centralizada, de Todos los Guarambaré Santos. de Todos los Santos. 1 de noviembre de 1580. 1 de noviembre de 1580. Fue una de las primeras reducciones franciscanas en el norte. Y luego, cuando vinieron acá. ¿Por qué vinieron acá? También tiene su historia. Desde 1580 hasta 1640, Portugal no tenía rey. El rey era de España. El rey de España también era rey de Portugal. Porque el rey de España era nieto de alguien. Fallecieron sin dejar heredero del reino de Portugal. Entonces, el rey de España era al mismo tiempo rey de Portugal. Entonces, él decía, el rey poco o nada le importaba lo que sucedía en América. ¿Por qué? Porque todo era posesión de él. Tanto Brasil como Paraguay eran su posesión. Ya no había disputa con nadie. Para él no había disputa, pero acá sí había disputa. Sí. Entonces, ahí sucedieron la mayor parte del robo de tierras de los portugueses, porque ellos se prevalecían porque hacían lo que venían, llevaban prisioneros a los nativos para hacerlos trabajar en San Pablo,
se quejaban los franciscanos, se iban, se quejaban, y el rey de España decía, bueno, tomaba como unanimidad, porque finalmente era su posesión. Bueno, esto sucedió hasta 1640 en que se acaba. ¿En manos de los portugueses o en manos de los españoles? Seguía No siendo tenía español. mucha importancia para el rey porque al final de cuentas era de su propiedad. Eran los españoles. Ahora bien, 1640 Portugal se independiza porque elige a un propio rey. Entonces ahí comienza la batalla. Ya habíamos perdido mucho, ya habíamos perdido todas las poblaciones, reducciones franciscanas y jesuitas que estaban en la población de lo que ahora es Río Grande do Sul. La población de Guaira, todo eso era nuestro. O sea, era territorio paraguayo en Paraguayo. aquel Y tiempo. ellos habían destruido todo en ese tiempo. Malones, venían de indígenas topíes con hombres armados, 1500, venían, destruían todo, llevaban vacas, llevaban esclavos, mujeres, niños. Los denominados bandeirantes. Porque traían banderas. Venían en fila y traían con banderas. Sí. De ahí la denominación bandeirantes. Porque usaban el sistema portugués. Porque cada infantería tenía su bandera. Su identificación. Bueno, entonces los que defendieron realmente el territorio y la población paraguaya fueron los jesuitas y franciscanos. Más jesuitas. Fueron y pidieron al rey, el rey no le hizo caso, fueron al papa a pedir permiso para entrenar a los indios al uso de las armas, el papa le dio permiso y ahí se enfrentaron en Caguazú, en Mororé se llama un lugar, también en Uruguay les esperaron con armas, con ballestas, lo que sea, lanzas. Y esa fue la última vez que vinieron, 1640, 1639, 1640. Cuando encontraron resistencia, se calmaron. Se acabó. Si no hubiese toda esta parte, nosotros hubiéramos sido de Brasil. Porque los españoles no ayudaron nunca. Los españoles jamás tomaron armas contra los portugueses. ¿Por qué? Porque tenían el mismo rey. O sea, igual que ellos. Y además con también la misma intención de apropiarse de todo. ¿No? ¿Y qué iba a pasar si el rey sabía que se enfrentaban sus tropas acá? Entonces ellos hacían vista gorda. Y los que defendieron realmente fueron los jesuitas. ¿Y cómo se dio el traslado de ese pueblo a lo que hoy estamos, o sea, donde estamos hoy viviendo, que es Guarambaré? Bueno, vamos a desmitificar. De repente podemos mostrar también el libro que yo lancé en el año pasado, en abril justamente, ¿verdad? Antes de eso, si me permitís, voy a decir por qué yo hice esto, ¿verdad? El intendente municipal, mismo, hace 3 años nos llamó a una reunión y nos dio la tarea de investigar. Como yo siempre fui de lanzar esa idea de que Guarambaré remonta sus orígenes antes de los españoles. Entonces, bueno, armé un grupo de trabajo, vos podés elegir tus colaboradores, vinieron varias profesoras, profesora Velázquez, en fin, directora de colegio. Hicimos una comisión que se llamó de revisión histórica. Y tuvimos algunas reuniones, fue semanal, cada uno traía materiales y más o menos establecimos un trabajo de los españoles, qué materiales se tenía con respecto a la descripción de los pueblos iniciales, en fin. Y no duró mucho, habrá durado como mucho 5 o 6 reuniones, ¿verdad? Y luego por A o B motivo famoso, o para ahí, se va acabando el quórum.
Hasta que una vez me fui y me encontré solo, ¿verdad? No sé si fue una o dos veces que me fui a la reunión y no había nadie. Entonces me di cuenta de que aquello no andaba. Y me cambié por un tiempo, comuniqué al intendente de esta situación, pero dije, no, yo puedo hacer, solamente que me va a llevar mucho tiempo, porque yo tengo que hacer toda la tarea investigativa. Entonces comencé a hacer en los horarios que podía, de noche generalmente, a investigar, a buscar toda la bibliografía, y son más o menos 35 bibliografías. Acá se puede ver. Aldo Trento, Alfredo Boxia, mi libro, Velilla, Branislava Zunic, El Indio Colonial del Paraguay, Carlos von Horog, Descubrimiento y Conquista del Paraguay, Cecilio Bay, Historia Colonial del Paraguay, Eduardo Medero, Felida Sara, Sánchez Kell, Jesuitas, en fin, Justo Prieto, Julio César Chávez, Manuel Domínguez, Luis G. Benítez, Manuel Domingo, Durán Estregó, Beto Yegro, Natalicio González, Proceso de Información de la Cultura Paraguaya, en fin, Roberto Quevedo, Ruiz Díaz de Guzmán. Ulrico Smith fue el primer escritor que vino con Domingo Martínez de Irala, pero nadie sabía que él era escritor, él solamente tomaba nota. Todas estas son las fuentes a los cuales recurriste para avalan todo lo que documentados. No digo yo, sino sí, documentados y seguramente también haciendo unas comparaciones, verificaciones entre estos autores como para sacar una conclusión veraz sobre el tema. Correcto. A mí me llevó mucho tiempo corregir este material. Yo tuve casi 6 meses corrigiendo, enviando a la imprenta. Me enviaba de vuelta, volvía a leer, encontraba algo que no me gustaba, volvía a cambiar. Hice un trabajo de exploración bastante profundo porque no quería salirme de lo que era el régimen documental. No quería decir nada que no estuviera documentado. Entonces, puedo decir que nadie no vino, ni un solo cronista, a decir Domingo Martínez Irala hoy 5 de agosto se sentó y mateó con los indios. O sea, ninguno de estos autores mencionó a Domingo Martínez Irala como, así como dijiste que está mal de decir fundación, que fundó. Ninguno. El que fundó, la ciudad que se fundó fue Buenos Aires. La reducción, o sea, esa reducción es la que podríamos considerar como fundación. El origen y la fundación del pueblo de Guarambaré de Todos los Santos. Sí, la reducción, como una reducción. Una fundación de una organización. No, el pueblo ya está. O sea, la primera organización como una población. Una organización de trabajo. Porque ahí le permitía enseñar a los niños, enseñar a los adultos, vivían todos juntos, comían todos juntos. Era una comunidad. Desde el punto de vista administrativo algo más conveniente que estar dispersos. Sí. Bueno, entonces cuando vinieron Domingo Martínez Irala, vino con él Mendoza, ¿verdad? Irala, Espinosa. Lo que ellos tenían en mente era el tesoro. Por eso se fueron al norte. Porque creían que en la sierra de Bolivia, del Perú, estaba el... Por eso estas poblaciones eran más que nada como un soporte logístico para sus intenciones. Entonces, buscar tesoro. Tenían traductores. Estos traductores le siguieron a ellos y le decían, hacia allá, la gente más pacífica está hacia el norte. Y eran los pueblos Tirá, Guarambaré, Ipané y un pueblo que desapareció después que se llamó Aracayé.
Aracayé desapareció porque justamente un gobernador cansado de tantos levantamientos, porque había 2, 3 levantamientos cada 10 años. Hubo como 80 levantamientos. ¿Por qué? Porque los españoles le quitaban a sus jóvenes, traía y le hacía trabajar en las minas, en la agricultura, le sacaban sus jóvenes hermosas para hacerlos casar con los españoles y dejaban los viejos y ancianos. Entonces, ¿cómo uno te va a rebelar frente a un sistema así? Sí. Entonces, ellos se rebelaban cada tanto y hicieron desaparecer el pueblo de Aracayé, que estaba también cerca de Guarambaré, cerca de Ipané, cerca de Atirá. Y quedó solamente Atirá, Guarambaré y Ipané. Soy camarada, dice, vivo en Buenos Aires. Y la gente que está escribiendo también, agradezco a la gente que... Juan Denis, muy buenos días, profesor Clemente, y muchas felicidades a la ciudad de Guarambaré. El profesor Juan Denis, ¿le conoce? Hijo del profesor Pedro Denis Rivero. Sí, pero él es de Villetas. Él es de Villetas, pero se siente más guarambareño que nosotros. Sí, pero ¿qué está haciendo en Buenos Aires? No, este es otro. Dice Juan Escobar, excelente entrevista. El doctor Andrés Escobar, historiador guarambareño, ¿cierto? Vicente Mendoza, el que dice, ¿qué tal, profe? De Fariña estamos, ¿qué dice? En la punta ahí. ¿En la punta de qué? No tenemos la culpa, ¿eh? Soy lo que estamos felices. Bueno, la gente que envía también sus mensajes. Importante que la gente participe también, señal de que estamos haciendo ruido. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si está dentro de mi conocimiento, voy a... Y vos sabés que este es el momento oportuno también, porque casi nunca hablamos de esto, doctor, ¿eh? Casi nunca nos tomamos el tiempo de analizar un poco nuestra historia, nuestros orígenes, y hoy se me ocurre... ¿La gente quiere escuchar? Por lo visto la gente está... No, yo digo que hay mucha gente interesada. Hace un año y no hay... No, la gente no quiere leer. No hay, eso está demostrado. No hay una sola repercusión dentro de las autoridades. Y no me dijeron yo creo que hay que promocionar, hay que difundir también. No me dijeron sí, no, está bien. Acá, por ejemplo, yo creo que la propia Intendencia Municipal a través de su Departamento de Cultura hubiera promovido esto, que se lea en las instituciones educativas, que sea una materia de investigación, que los alumnos... ¿Por qué no se hace? Yo no sé, eso ya las autoridades tendrían que responder, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el mecanismo de difundir. No, yo creo que hay un desconocimiento de la sociedad misma, porque quienes deberían de haber esto promocionado, difundido como una herramienta, pero valiosísima, para la historia de Guarambaré, que basada en una investigación seria como lo hiciste, y que no le den importancia, creo que no es responsabilidad ni culpa del pueblo. Son quienes tienen en sus manos las herramientas para incorporar esto dentro de lo que es la sociedad guarambareña como una herramienta válida. ¿Para quién es el guarambareño que no quiere saber algo acerca de su historia, sus orígenes? Yo puedo ir con propiedad a hablar ahora, no, Guarambaré no fue fundado, Guarambaré es esto, y contar toda esta historia que vos me estás contando y que estás contando a la gente que nos está siguiendo. Y que ojalá que este sea el inicio de un interés de la gente por su comunidad, porque primero tenemos que saber nuestros orígenes, conocernos a nosotros mismos y después avanzar. Hay muchísimas cosas que quisiera decir, pero se comprime el tiempo. Incluso aquí se dice del por qué Guarambaré tiene un espíritu tan reacio ante las injusticias y somos tan fáciles de levantarnos contra las injusticias. La explicación está acá. Sí. El pueblo del norte desde de nuestros orígenes fuimos de esa actitud de someterse. Nos oponemos a la injusticia. Claro. Por eso que en 1996, cuando sucedió esto de la cuestión de los vehículos, que no nos querían otorgar nuestra línea, ¿verdad? El pueblo se levantó. Como ningún otro, en ningún lugar, punto geográfico del país. Se levantó y hubo heridos. Yo mismo recibí un balín de goma. ¿Vos estabas ahí? Yo estaba. Bueno, pero todo el pueblo estuvo ahí.
¿Pero por qué eso? Porque recibimos como herencia ancestral y Genética. sanguínea, Mm. genética, Mm. ese espíritu de nuestros ancestros. Y eso es lo que tenemos que valorar. Pero cuando vos me decís, Guarambaré fue fundado en 1682, acá, ahí borramos todo lo de allá. Lo anterior. Ahí borramos todo. Ahí no existe Aracaré, le borramos a Aracaré, le borramos a Oberá, le borramos a todo. Y a nuestros ancestros principales, porque toda esa familia se trasladó con sus enseres en este lugar. Sí, señor. O sea que hoy día tenemos a muchos descendientes de aquellos primeros pobladores que están viviendo entre nosotros. Y es por eso que tenemos ese espíritu. Nosotros tenemos que estar orgullosos de ese legado. De esa que a muchos no les gusta. Dicho No, sea de pero- paso, porque si vos sos contestatario, porque te tratan de enemigo, porque te tratan de cualquier cosa, porque vos no congenias con algunas cosas que a tu parecer están mal, Para mí. evidentemente vos sos el enemigo. Y entonces, ¿cómo vamos a defender la justicia y la Sí. injusticia? Y ¿Cómo vamos a justamente diferenciar? por esto, por el desconocimiento de nuestra propia historia, de nuestras propias raíces. Nosotros no tenemos una identidad. Como guarambareño, yo no me siento Tendríamos que tener. y a lo mejor mi forma de ser, yo mismo no estoy entendiendo del por qué soy así. Pero cuando uno profundiza en tus raíces, Ahí te está das la cuenta, explicación. bueno, yo soy así porque no es mi raza, es así. Exactamente. Y es lo que tenemos que hacerle saber a la gente Exactamente. sobre nuestros orígenes. Te estaba explicando, te voy a explicar cómo sucedió la migración de Guarambaré en 1580. Entonces, el 1 de noviembre se funda la reducción jesuítica Guarambaré de Todos los Santos. Y eso, ellos están en ese lugar, tienen su cultivo, sus vacas, etc. Pero ¿qué pasa? Como te decía, de 1580 a 1640 ocurre una unificación de los reinados de Portugal y España, el rey de España, el dueño de ambos, y comienzan a venir los bandeirantes y a hacer desaparecer por lo menos 7 o 8 pueblos del Guairá, del Río Grande do Sul. Después se metieron ya en la zona de Misiones, Argentina, donde también había colonia. Y después se metieron en la zona norte, los ñuaras. Y después ya se metieron con los pueblos de Jejuí. Y aparte de ello, aparte de los bandeirantes, estaban también los pueblos salvajes nativos del Chaco, los agaces, Payaguá y Guaycurúe, que hacían lo mismo que los bandeirantes, venían y secuestraban mujeres. Ellos no tenían mujeres y entonces secuestraban mujeres y llevaban. Entonces en 1673, vienen los nativos Payaguá, Guaycurú del Chaco, vienen en piras, que son botes así muy chiquititos que ni se ve. Están muy a ras del agua, ellos se acuestan y van remando así y ponen así esa vegetación que hay mucho en el Para agua. Camuflar. Para camuflar. El famoso aguapé. Viene. Y entonces, cuando ya llegan. Camalotes. Camalotes. Bueno. Entonces, 1673 viene y produce un saqueo de Guarambaré y de Ipané. Y el que puede huye. Y la gente huyó hacia el sur, más acá del río Manduvira. Y estuvieron ahí un cierto tiempo, unos meses, hasta que en Asunción el gobernador decidió que este pueblo tenemos que mudar a un lugar más seguro. Vamos a mudar hacia la zona central y destinó a 2 capitanes que vengan y busquen. Y encontraron que los 2 pueblos tenían mucha afinidad, Guarambaré y Ipané. Entonces tenían que venir los 2 juntos. Entonces, allá mismo estaban como a 12 a 15 kilómetros uno de otro. Vinieron acá, los colocaron exactamente en la misma distancia, 10 kilómetros de Ipané, Guarambaré. Ipané y Guarambaré son 2 pueblos hermanos. Hermanos de nacimiento. Nacieron hermanos juntos. del proceso. Hermanos en la
migración, en la instalación en este nuevo lugar. Somos hermanos. A mí me extraña que no se declare a Ipané también de forma recíproca a Guarambaré como dos ciudades hermanas. Nosotros tendríamos que tener muchísimos convenios con Ipané, que cualquier guarambareño podría sacar su carnet de conducir de Ipané y viceversa, convenios o educativos, lo que sea, porque somos dos ciudades hermanas. Sin trabas administrativas, por ejemplo. Y somos, exactamente, somos hermanos desde hace más de casi 500 años. Sí. Uno sobre el río Jejuí, otro sobre el río Ipané. Vecinos cerca, se respetaban, se ayudaban, no se molestaban, nunca hubo problemas. Y se mudaron juntos. Se mudaron juntos. Están hoy día juntos. En la misma distancia que estuvieron hace siglos. Sí. Por eso estuvieron ahí 6 o 8 meses cerca del río Mandubirá al sur, donde trajeron sus vacas y compañía. ¿Vos sabés que ese lugar, cómo se llama ahora? Vacaria. Vacaria. O vaquería. Vaquería, porque en portugués le llaman vacaria. También hay una vacaria en donde estaban los itatines ñuaras. ¿Por qué? Porque sus vacas corrieron, se entraron en la espesura del bosque, se perdieron y se fueron a desarrollar en el bosque. Y hay un lugar que se llama Vaquería en Caguazú. Y ahí se quedaron mucho del ganado de los guarambareños. Se perdieron en el bosque. Y hasta la Guerra Grande había todavía... Saluda al doctor, dice el abogado Ramón Benítez. Sí. José Juan Denis dice que vos dijiste sí que es billetano, pero yo... porque él al final de cuentas es guarambareño, su papá. Yo dije de Rincón, él vivía en Villeta. Él es guarambareño. Sí. Sí. Dice, muy interesante la historia. Contaba el productor Escobar, dice. Vamos a ver un qué saludo más. para don Juan. Sí, de parte de la... No, mi respeto para el doctor, dice. Conocer algo de nuestra historia. Así que yo creo que falta difundir más nomás esto. Sería importante periódicamente tener un espacio donde hablemos de esto. Tal vez. Porque hace falta. En Guarambaré no tenemos un espacio que hable de nuestra cultura, pero así, basado en documentos. Sí. No circunstancialmente por alguna cuestión coyuntural. Somos demasiado folcloristas. Hasta ahí nomás. Sí, y después terminado eso, queda en la nada. Esto está en documento. Por eso documentar, compartir con la gente, porque yo creo que la gente necesita saber. Si las instituciones no lo hacen, alguien tiene que hacerlo, porque si no, estos no están dando el fruto que debe generar en la sociedad. Yo pensé que en este tiempo, ¿verdad?, iba a haber un estudio y iban a decir, bueno, esto está bien y vamos a adoptar. Porque esto está incorporado, debería de estar incorporado en los programas, e inclusive teniendo en cuenta el espacio que se genera hoy en los programas educativos. Hay un espacio local donde se puede incorporar materias, actividades propias del lugar. ¿Por qué no introducir estos temas? ¿Verdad? Conozcamos la verdadera historia de nuestro pueblo, algo parecido, ¿verdad? Pero la gente tiene que saber, ¿será? No sabemos, nadie sabe. Vos le preguntás, te va a decir, Guarambaré fue fundada en 1682 por Juan Díez de Andino, y terminó. Sí. Bueno, entonces, en 1673 vienen los Payaguá de Guaycurú, asaltan, pero no llevan todo. La mitad del pueblo huye de Ipané y Guarambaré, huyen un poco más al sur del río Mandubirá, y ahí están unos meses, 6, 8 meses, hasta que la Asunción se le envía ayuda para que puedan venir y se reinstala acá para 1674. Ellos ya estaban acá. 1674. Ya estaban acá. Ya le trasladaron ahí. Ya le trasladaron acá.
2 años después, en 1676, vino el último de los ataques bandeirantes, pero uno enorme, que se dividió en dos. Uno se iba al sur y otro vino del norte. Uno se iba a Villarrica y otro para Ipané y Guaramare. Era enorme, eran 2500 bandeirantes. Y por suerte, Guaramare y Ipané ya no estaban, porque ya habían Fueron trasladados. Sí, por eso que decir que fue fundado en 1682 ya es faltar a la verdad, porque ellos en 1674 se mudaron acá. En 1676 vino el saqueo de los bandeirantes y ya no los encontró en ese lugar. Eso, aquí está. Ahora, ¿y de dónde sale ese documento que fue producto de una investigación también de nuestra profesora? Que justamente fijaba 1682. ¿Qué pasó? ¿Se confirmó esa población en esa fecha porque ya estaban antes poblando este lugar? Ella dice que hay una necesidad jurídica de darle, ella se da cuenta, yo conversé con ella en mi vida, y yo le hablé de este tema y ella me dice, sí, pero mi mentor, el profesor Rafael Eladio Velázquez, me dijo que tenía que encontrar una fecha, porque lo que hacía falta era una necesidad jurídica de fundar el pueblo, ¿entendés? No puedo decir... Documentar. Entonces, ella escogió una fecha que yo voy a decir que tiene serias contradicciones. Voy a poner algunos ejemplos de que esto no es cierto, eso de poner un fundamento jurídico para que algo tenga valor. Asunción. Jurídicamente vos podés alterar la realidad también entonces. Claro. Paraguay, ¿cuándo se independizó? En 1811. 14 y 15 de mayo. 14 y 15 de mayo. Error. Los hechos fueron en 1811. Cuando murió el dictador Francia en 1840 y asumió el consulado Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, no encontraron ningún documento que proclamara la independencia del Paraguay. Por lo tanto, llamaron a una reunión general, una asamblea general para el 25 de noviembre de 1840 y ahí se proclamaron la independencia del Paraguay, que es y será libre de toda yugo extranjero. En 1840. 42, perdón. 1840, 25 de noviembre. 25 de noviembre. Entonces, Paraguay es independiente desde el punto de vista jurídico el 25 de noviembre de 1842. No pero en 1811. El golpe a Velasco fue en 14-15 de mayo de 1811. Sí, pero jurídicamente en 1842. No se plasmó en ningún documento aquel acontecimiento. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene valor? ¿El documento o el hecho? Y si el hecho es confirmado que fue real, que fue verdad, faltó la parte jurídica. ¿Es el hecho o el decreto lo que te hace libre? El decreto confirma el hecho ocurrido en 1811. Pero el hecho ocurrió ya en 1811. Otro ejemplo. Asunción fue fundado en 1537. 15 de agosto. Espinosa. Y, sin embargo, el 16 de abril de 1541, cuando Domingo Martínez Irala era un gobernador interino, ahí recién sacó el decreto del Cabildo de Asunción. O sea, Asunción como cabildo fue fundado en 1541. Antes era Fuerte Asunción. Fuerte. Entonces, Asunción como Fuerte, cabildo,
¿Cuál es lo que vale? El ¿Qué es lo que cabildo. celebramos? Jurídicamente el cabildo. Pero Jurídicamente celebramos el cabildo. el 15 de agosto de 15 de agosto de 1530 es un 37. fuerte. Pero nosotros celebramos. A ver, ¿cuándo fue fundado Villarrica? Acá lo que cuenta, creo, es la confirmación de los hechos. Que hay que tenerlo en cuenta como algo válido también. Ahora, jurídicamente hay un desfasaje siempre porque, así como estuvimos conversando, no creo que alguien vaya ya con un libro. Siempre posteriormente, de acuerdo a los hechos confirmados, corroborados, con testimonios, Lo que siempre recordamos se son confirma. los hechos. Hoy labramos el acta de que aquel 1811 se produjo el golpe, la separación de Velasco del poder y los paraguayos se apoderaron En del realidad poder. Velasco quedó otra vez como uno de Y los... quedó como uno para evitar que haya un levantamiento y Los una españoles. confrontación con los españoles, ¿verdad? Pero recién el 1842 eso se confirmó en un documento donde legalmente a partir de ahí se reconoce al Paraguay como un país libre, El primero en soberano, reconocer- independiente. El primero en reconocer la independencia del Paraguay fue el Brasil en base a este documento en 1844. Y Argentina fue el último. Argentina fue en 1852. 52, Bueno, en base a este documento. sí, porque anteriormente no había ningún documento No. que confirme, no podían aprobar algo que no existía. Y por ello también la persistencia de Argentina de seguir considerándole al Paraguay como una provincia al cual se le puede Exacto. someter. Te voy a Porque no poner- había ningún documento que confirme su Te independencia. voy a poner otro ejemplo. Villarrica del Espíritu Santo fue fundado el 15 de mayo de 1570. Migró 7 veces por los bandeirantes. Por eso dice nuestro Andariega, amigo Ciudad Rudy Andariega. Ortigosa, el que siempre nos escucha y dice desde Villarrica del Espíritu Santo la Andariega. Sí, porque 7 veces migró. Eh, Él estaba, esa ciudad se fundó entre el río Paraguay y el río Uruguay. Está en tierra de Misiones. Pero fue migrando y la última migración se dio en 1682 en la estribera del río de la cordillera de Maracayú. Pero vos le preguntás, vos mirá la página de Villarrica y te van a decir 15 de mayo de 1570. Ellos no toman en cuenta la última mudanza. El primero. La primera. Claro. Porque ahí nació, ahí surgió. ¿Y qué pasa con... Que se mude de acá, ya es otra cuestión. Es una cuestión circunstancial. ¿Qué pasa con Ipané? Ipané dice 23 de marzo de 1538. Pero ¿dónde se fundó en todo caso? ¿Dónde estaba? Allá en el norte. No fue acá. No. Pero su origen está allá. ¿Y por qué poner entonces 1538? Y no tienen en cuenta la migración. Ellos no tienen en cuenta la migración. La fecha en que fue asentada en este lugar. No tienen en cuenta. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es tener en cuenta el origen y al mismo tiempo también el tiempo en que se estableció. Contextualizar. Contextualizar. Claro. Ahora bien, finalmente la gente me pregunta, entonces, ¿qué pasó en 1538? En 1538, en la segunda mitad de 1538, 39, no hay una crónica fiable, no hay una fecha precisa. Domingo Martínez Irala, con sus traductores, se fue y conoció a los caciques y se dio cuenta de que los carios eran muy amistosos. Y se fue conociendo. Sulá, Guarambaré, Pané, bueno. Perfecto. Se produjo un encuentro de dos mundos, se dice. Un descubrimiento del pueblo originario de Guarambaré. Eso es lo que se produjo en 1538. Descubrimiento del pueblo originario de los guarambarenses. O sea, los españoles supieron que ahí había un pueblo indígena. No fundaron nada, no pusieron una piedra, no pusieron una estaca, como se suele decir. Solamente reconocieron que ahí existía Guarambaré, que acá estaba Ipané, Atirá, y o que sea, podía contar con lo ellos. que queda como
parte de la historia es que en 1538 descubrieron un pueblo al Existía ya. cual se le denominaban los guarambarenses. Ya existía. Es lo que ya existía. Tenía su organización, Mm. tenía su religión, tenía su modo de vida, su economía, tenía sus autoridades, tenía todo. Ellos no pusieron nada hasta que vinieron los franciscanos en 1580 Y lo organizó en reducción. en reducción. Mm. En ese tiempo ellos siguieron viviendo a su manera. Los españoles no hicieron nada, no fundaron nada, no pusieron un administrador, nada. ¿Por qué? Porque eran pocos los españoles Y el se traslado, concentraban en Asunción. el traslado a este lugar fue Juan Díaz de Andino durante su mandato que se dio No, este traslado, ¿o no? no. Fue durante el periodo del gobernador Corbalán. ¿Y quién fue Juan Díaz de Andino entonces? Juan Díaz de Andino estuvo 2 veces como gobernador. Antes de 1568 a 1571, primera vez, y luego de 1581 a 1584, que fallece. 2 veces estuvo. Pero en 1571 a 81 estuvo Corbalán. Y en ese periodo es lo que ocurrió la invasión de los bandeirantes y se fueron a Villarrica. En Villarrica estaban 2.000 indígenas de Arecayé, que había desaparecido. ¿Y qué es lo que hizo el español que estaba en Villarrica? Le dio a los 2.000 indígenas de Arecayé como parte de una negociación. Llevaron eso y respetó a la población originaria de Villarrica. Por eso no desapareció Villarrica. Y se fueron. Y acá se organizó una reacción a cargo de Díaz de Andino, porque en ese momento Corbalán estaba en un proceso de sumario. Y se fueron a perseguirle. ¿Pero qué pasó? Ya se estaban yendo. Ya estaban yendo y no pasó nada. Ya no la alcanzaron. Nos quedamos cortos en nuestra historia. Terminó el tiempo. No pregunto nomás. Nos quedamos cortos con solamente decir Guarambaré fue fundado en 1682, Juan Díaz de Andino, y estamos todos felices y contentos. Te voy a decir lo que dijo la profesora, eso es lo que vos querés. Acá, en el año, estoy a leer, o si vos lees, No vamos. en el año 1977 se acerca un documento al entonces presidente de la Junta Municipal de Guarambaré, don Aristóbulo Ortiz, de parte de la profesora licenciada Martina Concepción Arellano, pobladora y profesora que acababa de obtener el grado académico universitario en Historia, con estas palabras introductorias de ella. El trabajo a desarrollarse con humildad y con vocación de servir al mejor conocimiento de nuestra historia abarca 2 grandes aspectos, tales como la primera fundación de Guarambaré como reducción de pueblos indios y posteriormente durante la ubicación que actualmente ocupa, que es de carácter jurídico, pues se fundamenta en una cédula real de la corona española. Eso es lo que dice. Atendé bien. Luego se transcribe la Real Cédula del 25 de julio de 1679, 3 años después de la última invasión de los bandeirantes, que en su mismo texto presentado declara: Padre Obispo de la Iglesia Catedral de la ciudad de Asunción, de la provincia del Paraguay, de mi condición, don Felipe Rege Corbalán. Ahí está, Felipe Rege Corbalán, sirviendo a cargo de gobernador y capitán general de ella. Esto es lo que ella transcribe, la Real Cédula 25, y no es de Andino, es de Corbalán. Sí. Esta es una correspondencia que el gobernador de la provincia del Paraguay, periodo 1671-1681, envía al Consejo Real y Supremo de Indias. Se llamaba Real y Supremo Consejo de Indias, creada por el rey Carlos I de España en 1524, con asiento en Sevilla, que hasta los inicios del siglo XVIII, hasta 1715,
manejará toda la correspondencia e información que se recibía de las nuevas tierras. Porque el rey no se inmiscuía en esto. Delegó a un nuevo departamento que se llamó Consejo Real y Supremo de India. A él no le interesaba. Vean ustedes este tema. No le interesaba. Él estaba en Europa a su cabeza. Por tanto, todas las cédulas o notas están archivadas aún en Sevilla, conocidas en general como Archivo General de India. Está todavía. Siguiendo, se lee en la obra de la licenciada compueblana, Nuestra Señora de la Natividad de Guarambaré se estableció en el lugar que actualmente ocupa a orillas del río Guarnipitán, en realidad de Guarnipitán sería Villeta, Villeta. El 6 de mayo de 1682, con 98 familias, haciendo un total de 302 almas, bajo el gobierno de Juan Díez de Andino, gobernador español de la provincia. Ahí ya nombra a Juan Díez de Andino. Sin embargo, la Real Cédula dice 79, que es de Corbalán. Dos aclaraciones. La primera, que la Real Cédula del 25 de julio de 1679, que narra los acontecimientos de la invasión de Mameluco Bandeirante de 1676 sobre Villarrica del Espíritu Santo más otros pueblos circunvecinos, fue redactada por el gobernador Felipe Regio Corbalán desde Asunción y no por el rey Carlos I. Se llamaba Real Cédula porque era a la Real Audiencia, Consejo Real y Supremo de India. Como su nombre lo indica, era la máxima autoridad que tomaba decisiones por cambios de gobernadores provinciales, así como protesta contra la mala gestión de algunos. En segundo lugar, la datación de la nota del 25 de julio de 1679 de Felipe Regio Corbalán no tiene relación con la nota del gobernador Juan Díez de Andino del 6 de mayo de 1682, segundo periodo, 3 años después, donde se informa del resultado del censo realizado, y aquí ya no se menciona ninguna cédula real. Se hizo un censo. ¿Quién hizo ese censo? Acá vamos a poner. Acá yo presento el censo al que hace ella. Mira, las rebeliones de todos los indios, todos los. Reducciones, lugares de las reducciones. Saludos al amigo Eduardo Sosa también, que está en sintonía con nosotros. También Diego Aquino, buenos días. Muchos saludos para ellos, amigos. Sí, y mi respeto al doctor Andrés Tintel, ese profe. Preguntarle si tiene la historia de Luis Alberto Herrera. Eduardo quiere que se le mencione seguramente en alguna parte del libro de la historia. No, él formó parte del equipo láctico del Herrera. Muy bien, estamos conociendo Guarambaré, su historia, por lo que podemos notar, doctor, de que estos que enviaban al Consejo de Indias, o sea, son varios acontecimientos acumulados que envían para que sean corroborados y documentados oficialmente, ¿verdad? Allá. Todo lo que se hace acá. No, es que hoy ocurre y ya se envía. Por eso es que en cada 2 o 3 meses, 1679, ya, o sea, 74 ya estaban acá. 3 años después de que ocurrió la invasión. Pero cuando ellos acumulan todos los datos, envían acá como un informe para ser corroborado y ahí sale la documentación oficial formalizando todos estos hechos, ¿verdad? La transcripción parcial de archivo de Asunción, dice, del año 1673, 4 de diciembre. Don Felipe Regio Corbalán, gobernador y capitán general de esta provincia del Paraguay, y los capitanes Martín Orué y Juan de Encina, y dicho señor gobernador hizo noticia de una carta escrita por el capitán Juan Caballero sobre la necesidad de la mudanza de los pueblos de Atirá, Ipané y Guarambaré, y los sitios para que se pueblen. Fíjate la fecha, 73. 1673 en realidad ya empezó el traslado. Que no se dio en un día. Fue el 4 de diciembre. Fue un proceso también de traslado. Y que si no se hallaren sitio y tierra suficiente y fértiles, se busquen a propósito de estalaje, para lo cual
eligieron a los capitanes Melchor, Alfonso y Juan de la Peña, por persona que tiene bastante conocimiento de dichas tierras, para que vayan a dicho efecto y llenen los corregidores de dichos 3 pueblos, y elegidos los estalajes se les aprobara con bastante conocimiento si conviniere la elección, y se les fomentará con semilla y otros ministerios necesarios para que se hagan sus chacras y cementeras. ¿Mira? Acta de Cabildo, carpeta número 13, 1674, folio 41. Sí. Ya. Eso O sea, significa que en 1674, a más tardar 74, ¿verdad? Se produjo la la mudanza. mudanza. Que fue también un proceso. Pero, ¿cada cuánto se hace el censo? Acá en Paraguay. ¿Cuánto? ¿Cada 10? Cada 10 años. Ah, Bueno, 74 y en el 82 se hizo el censo. Sí. 8 años. sí. Ahí se hizo De el hecho, que censo. ahí ya 73 arrancaba. Sí. Y a partir del 82 seguramente era la otra fecha para el nuevo Para el censo. nuevo censo. Y eso es lo que se hizo para el 10 de Andino. Ah, Mira. 98 familias. No, espérate. No digo nomás Cuyazo. Mira, en ese mismo año de 1679 se dispone mediante cédula real la realización de un censo general de todos los pueblos del Paraguay, designándose a Fray Faustino de Casas, venido al país en 1676 como obispo de Asunción. Este censo se realizó en mayo de 1682. Mayo. 6 de mayo, ¿verdad? Mm. Informa que en el Paraguay había 38.666 habitantes, incluyendo españoles, mestizos, indígenas, jesuíticos y franciscanos, indios, yanaconas y esclavos. Eran rebeldes. Mm. Bueno, este censo fue discriminado en un informe que se puede encontrar en la obra del profesor Rafael Eladio Velázquez. Acá está. Este es el resultado del censo de 1682. Miramos. Asunción tenía 2.000, Villarrica 442, Alto 874, Atirá 377, Guarambaré 302 almas. 302 Y eso es lo que se habitantes. informó. Mm. Eso fue lo que se informó a través de Juan Díaz de Andino. Este censo fue lo que se informó, no la fundación de Guarambaré. No, fue el censo, confirmando la censo. población con Confirmando ello la de población la que existencia acá ya se en mudó el lugar. 1674. Claro. Sí. Acá está, son documentos. Son documentos, yo no estoy hablando de oídas. Ahora, es importantísimo el día que estamos abordando este tema en particular. O sea, este es el día en que se presentó este censo con esta cantidad de población, Que coincide con lo que ¿Qué? ella dice. que nosotros celebramos como el día de fundación de Guarambaré. Exacto. ¿Mm? Estamos, Que fue un proceso. No es que como el nacimiento de un ser humano, el día que nació se contempla y ya está. Este fue un proceso gradual, traslado, la resurrección, toda su historia, el traslado, la mudanza y Pero te das después la cuenta- documentación. te das cuenta que la perspectiva de darle como fecha de nacimiento Mm. a una fecha de comunicación de un censo dista mucho de ser siquiera cercanamente la fundación de una O ciudad. sea, la realidad, La realidad. dista de la realidad, Dista mucho de la de realidad. cómo se dieron, pero es importante saber y tener en cuenta que esto jurídicamente queda como documento, Ahí está. pero que la realidad es otra. Había Ahora ya bien, yo un no sé si la proceso gente anterior que a ello. que lee o que no leyó, creo que Mm. no leyó, ¿verdad? Mm, Porque si vos lees, yo quiero que me diga, esto está mal, ujú. esto corresponde, qué sé yo. Ahora, para Pero confirmar si si está esto, bien, pero si esto está bien o está mal, tendría uno que tener el mismo interés, la investigación, la corroboración y buscar contrarrestar lo que uno cree que está mal, ¿verdad? O pero sea, si está bien, porque no adoptamos esto. claro. No, por eso decía, ahí tenemos que establecer como verdad esta historia que hace al origen de nuestro pueblo, que no se dio solamente acá, sino provenimos de de una comunidad que tiene su propia forma de vida, hasta sus propias genes, digamos, propios genes, porque en base a ellos estamos actuando Tenemos hoy en día. nuestros valores ancestrales. Mm, Amamos la justicia y nos disgusta la injusticia.
y nos alzamos contra la injusticia. Más de los guarambareños en comparación con los otros pueblos. Más, ¿Eh? más, te digo. ¿Quién se levantó y hizo todo lo que nosotros hicimos? Y aún hoy ocurre algo y lo primero que van y arman bataola son los guarambareños. Porque tenemos ese espíritu. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Venimos del norte. Y, amigo, acá yo te voy a obsequiar, quiero que leas y compartas con tu audiencia. Te puedo molestar periódicamente para hablar de esto, sobre algunos temas puntuales, ¿eh? Porque yo creo que es importantísimo. Yo sé que la gente que nos está viendo va a valorar, también nos está escuchando a través de la radio. Esto vamos a tenerlo como documentado también. Vamos a incorporar ahí una grabación para que la gente, y periódicamente vamos a estar compartiendo también todo esto, para que la gente escuche, entienda que se sepa y valorice la historia, porque este producto es un esfuerzo tuyo, un trabajo enorme también, supongo, haciendo el tiempo que uno no tiene. Y plasmar en un documento y verificar, porque esto es algo serio también. Esto no podemos plasmar en un documento, en un libro. Yo pensando que algo un historiador podría estar alterando, ¿verdad? Sí. Entonces yo puse el mayor de los intereses posibles en hacerlo fiel a los documentos y a la realidad. Y esto es una contribución que yo quiero que quede, como te digo, quizás no esta generación, pero quizás dentro de 5, 10, 15 años venga una como dijo el mariscal López, vendrán generaciones. A lo mejor ya viene gente con nueva mentalidad y vamos a mirar la historia ya con mayor comprensión y sin ese ánimo fogoso de lucha, vos solo de aquel lado y ¿entendés? Viene este lado. Eso pues lo que nos destruye. Ahora, este libro que tiene un valor, yo te agradezco, voy a profundizar y compartir algunos puntos, por lo menos sistemáticamente, para ir dando a conocer lo que es nuestra historia. Y la gente que quiera adquirir, doctor, ¿esto tenés todavía disponible? Sí, tengo disponible y lo hice con entero espíritu de poner al alcance de la gente prácticamente al costo de 50.000 guaraníes. 50.000 guaraníes. El libro sale 35.000 guaraníes, o sea que yo prácticamente al mismo costo. Un pueblo precolombino, es lo que somos. Antes pre-hispánico. De la llegada de Colón ya existíamos. Nosotros somos más viejos que Asunción, porque Asunción se fundó en 1537, nosotros ya existíamos. Sí. Y ante Argel, imaginamos, y te... norte. Ya hay Toporá, ya recuerdamos de comodidad. El único pueblo hermano que mantuvimos hasta hoy día de aquel tiempo es Ipané. Y yo no sé por qué no armamos una sociedad mucho más cerca, compartimos esta experiencia con ellos, ¿verdad? Sí. Un día de la confraternidad, Guarambaré y Pané. Y y ahí en el límite preparamos un encuentro somos hermanos de hace 10 años. Un encuentro de ipanenses y guarambarenses. Sí, porque hace 500 años mínimamente ellos ya vivían ahí antes de los españoles, con nosotros. Sí. Y ahora 500 años que ya estamos acá, entonces, ¿por qué? No entiendo. O sea, a mí no... Yo creo que la gente no sabe. ¿Y por qué considerarlos como pueblos hermanos? Acá está el argumento. El documento que confirma ello. Ciudades hermanas tendríamos. Ciudades hermanas. Y cualquier cosa nosotros tendríamos que... recurrir uno a otro. Uno a otro. Profesionales, medicamentos y que nos ayudemos, porque somos hermanos. Sí. En realidad, muchos guarambareños tienen actividades en la vecina ciudad de Ipané, tienen su vida social al otro lado del límite. Muchos de Ipané tienen una vida social más de guarambareños que de ipanenses. Muchos de guarambareños también tienen... En la práctica se da. Esa es la realidad. Lo que pasa es que debemos de confirmarlo en un acto en donde se configure esa hermandad. Y yo creo, tengo esperanza ahora que me viniste a visitar de que quizás podamos acelerar ese proceso de asimilación de esta nueva forma de ver la historia
y porque me desazona, me decepciona un poco que a un año de haber lanzado este libro no hay Ninguna repercusión. ninguna repercusión en las esferas oficiales. Y lo que más duele es la indiferencia. Exactamente. La indiferencia más duele porque que haya una reacción y alguien diga no, es incompleto, eso Sí. quiere decir que se interiorizó el tema. Leyó. Leyó. Pero cuando no hay luego ningún ruido, quiere decir que a nadie le interesó y la indiferencia duele cuando... Yo creo que el estamento docente, por lo menos, que son los que más o menos tienen formación en cuanto a la historia, y los universitarios que ya tenemos también acá en Guamaré, lean y se pronuncien, y si tienen alguna duda, porque esto tiene que ser una obra de todo. Yo a lo mejor enciendo la chispa, pero todos tenemos que estar unidos. Apropiarnos de esta esto, historia. La veracidad está acá. La veracidad está acá. Yo no estoy sosteniendo nada que está fuera de las normas ni de lo que está escrito. Entonces yo espero de las autoridades y del pueblo en general que reivindiquemos la lucha de los primeros pobladores de Guarambaré que estuvieron en el río Jejuí, y hagamos también un monumento a Aracaré, así al lado de Milano Fernández. Aracaré fue un gran líder de Guarambaré, que fue muerto injustamente porque se opuso, defendió a los suyos. Evitando que sean utilizados. Carne de cañón. Sí. Y ahí está Oberá también, que era un chamán. Pero primero tenemos que conocer quién era Aracaré, quién era Oberá y todas esas figuras. Está el libro. Insto a los jóvenes sobre todo a interiorizarse. Bueno, la gente se va conectando, después iremos leyendo todo esto también, vamos a ir abordando. Te agradezco, doctor. Gracias por recibirme. Un placer hablar. Aprendimos hoy algo muy importante. Aprendimos algo que hace a nuestra historia, a nuestra identidad, a nuestros orígenes, y seguramente entendemos también ya del por qué somos así. Muchas gracias, Clemente, y que te insto a que sigas haciendo siempre una especie de contracorriente, porque estar todo en un mismo sentir es raro. Suena a tiranía. Cuando ¿verdad? Hay mucha tranquilidad, todo pareciera ser que marcha la perfección. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, no debe haber algo. Ante el tumultuoso mundo en el cual se vive, nosotros tranquilos, sin ruido, sin nada. Tiene que haber algo siempre y todo a seguir sosteniendo la bandera de la decencia y la justicia, porque lo que vos decís casi siempre corresponde a la verdad, y lo que nadie te puede señalar es que vos sos una persona que se vende o vende su opinión, su idea por dinero. Eso, un periodista pobre es un periodista verdadero, porque está diciendo la verdad, por eso es pobre. Porque un periodista que vende su opinión, enseguida sube arriba, enseguida tiene radio, enseguida tiene muchas cosas. Ahora, eso me incomoda un poco, porque si quiere decir que si me vuelvo rico, de repente por algún motivo vas a pensar que yo me vendí o algo así, ¿verdad? Encontré oro, encontré oro, y por eso, no es gracias. Bueno, cualquier justificativo uno encuentra. Hay gente que nunca ha trabajado y tiene hoy estancias y un montón de bienes. No sabes si encontró vaya a saber. Una olla llena. Pero siempre hay justificativo. Sí, siempre hay que decir por qué está rico. Claro. El único que no pudo decir es Erico Galeano, que no pudo justificar algunos montos siderales que... No, pero yo creo que el Senado tiene que sacarle su fuego. Vamos a ver cómo... Él mismo creo que tendría que haber pero en este país actuado por el bien del Senado. El sentido de ética está carente de toda la función pública. Falta la ética, necesitamos recuperar. O sea, que en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, donde sea, si alguien comete expropiación de propiedad, de dinero público, se le ahorca o se va a la cárcel. En Perú, todos los presidentes se van a la cárcel. En Bolivia sí que a los gobernadores se le ahorca.
públicamente. Pero digo, en Paraguay, no. No. Paraguay Ahora, se le saca y se le mete en un lugar. claro, se lo castiga enviando leyes senatarias de Itaipú. Sí. Se le da la nalgada y tranquilo. Y ahora quieren darle posibilidad nuevamente de reelección. Qué bárbaro. Y bueno, Gracias, doctor. en algún momento. Un gusto. Vamos a estar en contacto. Muchas Y gracias. eventualmente te invito a la radio. Sí. Hacemos cuando tengas tiempo, un domingo, en la mañana. Yo creo que Entre hay matecitos de por medio y hablamos sobre estas cosas. Yo creo que es muy importante. Medio sería Bueno, yo pongo el matecito y vos llevas el asadito. Hola, doctor. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos siguieron, también a los que nos envían su mensaje. Muchísimas gracias. Juan Denis dice, cuando vivía en la compañía de Rincón, nos esperaba... tengo que buscar acá para leer porque se me complica con el... voy a sacar esto. Si podemos leer. No, él no tengo el problema. Acá, y puede ser también, vaya a saber ya. Dice, cuando vivía en la compañía de Rincón, nos esperaba en Callejón nomás. En mi familia tenía tenía su chachá, dicen ambas comunidades, Laurel en Ipané y Rincón en Guarambare, más o menos. Laurel queda en Ipané, Ursu Laurel es Ipané, ¿verdad? Y en esas inmediaciones vivían la familia de, o sea, tienen cierta relación también con la gente de Ipané y Guarambare. Ese que sale Ipané, sí, era toda una gran extensión de propiedades tenían. Bueno, cerramos nuestra transmisión. Gracias por el acompañamiento. Esto vamos a ir sistemáticamente compartiendo también con la gente para dar oportunidad que todos puedan estar al tanto también de esta mañana de mucha importancia para conocer nuestra historia, para conocer realmente la historia de Guarambare, desde sus inicios precolombinos hasta nuestra actualidad. Gracias al doctor Andrés Escobar que nos permitió y nos regaló este libro que vamos a estar compartiendo con la audiencia siempre en el programa. Gracias a Rodrigo Ramírez que está de CTN Radio, en la parte central también, en la parte técnica con la transmisión a través de la radio. Así es que en instantes nos encontramos nuevamente desde estudios con la transmisión de las programaciones. Gracias. Qué cosa tan simple todo. Andeo venía con un micrófono así. Una